Entonces, bueno, es una alegría presentar a Diana del Callejo y nos va a hablar de imputación de datos faltantes, un caso de estudio con datos de panel. Bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un gusto estar aquí y poder compartir con ustedes algunas cuestiones estadísticas que surgen en la práctica. Mi nombre es Diana del Callejo y soy parte del grupo Gimese, junto con Margarita Martínez, Elena Bernaza, Alaro Ruticochea y Ramón Álvarez Vázquez. El día de hoy, como ya mencionó antes, voy a hablarles sobre la imputación de datos faltantes. Así que he dividido la presentación en 5 temáticas. La primera de ellas, donde hablo un poquito sobre lo que es los datos faltantes. Después, la estructura de datos panel, para que tengamos claro de qué va. Un poquito sobre la imputación múltiple, aunque muy por encima, y particularmente el estudio de caso del que vengo a contarles el día de hoy. Y he dejado al final una parte de alcances, limitaciones y preguntas que quedaron después de hacer este estudio. Los datos faltantes. Creo que a nadie le tengo que contar que cuando uno como estadístico recibe una tabla de datos y ve algo como lo que está ahí en la filmina, en la tabla con un montón de datos faltantes, lo que te entra es como un microinfarto, ¿no? Y entonces, bueno, en esta ocasión el estudio era demostrar que el tipo de capitalismo modificaba la relación entre la desigualdad y la confianza de las instituciones. El artículo ya fue aceptado para su publicación. Pero una de las variables, y este es el caso particular que les vengo a contar, que era el índice de Gini, lucía algo así como la tabla. Entonces, bueno, cuando tú recibes algo como esto, lo primero que te preguntas es, dentro de la gran variedad de técnicas que hay para imputar datos faltantes, ¿cuál es la más conveniente? Y bueno, en esta indagación está siempre la posibilidad de borrar el individuo que contiene los datos faltantes, lo que se conoce como List-Wise Deletion, pero esto depende mucho de la cantidad de datos que tengas. Después están los métodos de imputación simple, que a muy grandes rasgos sirven para patrones monótonos, que es sustituir por la media, hacer una regresión, o incluso el que le llaman radio imputation, que es lo que utilizan algunos organismos formales. Y luego están los métodos de imputación múltiple, que son relativamente nuevos. Estos sirven muy bien cuando el patrón de tus datos faltantes está compuesto de manera arbitraria. Más adelantito les voy a contar un poco más sobre esta situación. Los datos panel. Bueno, los datos panel son un arreglo matricial que tiene la particularidad de incluir a los individuos y a una temporalidad. Interesa tanto la variación de la temporalidad como la variación de los individuos. Es decir, es igual de importante medir qué pasa con el individuo 1 hasta el tiempo n, como también es importante saber qué pasa en la primera temporalidad a través de todos los individuos. Entonces, dadas las condiciones de los datos panel, pues siguen un patrón arbitrario los datos faltantes y por lo tanto lo que se sugiere es utilizar métodos de imputación múltiple. ¿Qué son los métodos de imputación múltiple? Pues así como proceso generalizado, lo que hace es reemplazar a este dato faltante por un conjunto de datos aceptables o verosímiles que representan esta incertidumbre alrededor de este dato que en realidad es desconocido, porque el valor real no lo conocemos y nunca lo haremos. Entonces, después de ser analizados estos datos verosímiles, se sustituye por alguno de estos valores ese dato faltante. La forma de calcular estos datos verosímiles varía muchísimo y tiene que ver con los supuestos que se integran. Uno de ellos es sobre los mecanismos faltantes y el otro de ellos es dependiendo del algoritmo que utilice. En tipos de mecanismos hay básicamente 3, lo que se conoce como MCAR o completamente al azar, el que se conoce como MAR o es al azar, y el de datos no ignorables o NI. Entonces, a partir del supuesto de mecanismo faltante que tienen los datos y a partir del algoritmo que se utiliza, que pueden ser clasificados como en 3, lo que son cadenas de Markov, lo que es el FCS, que lo utiliza la librería MAIS en R y también la estimación de datos faltantes en SPSS, y el último, que es el más nuevo, que se conoce como EMB, Expectation Maximization with Bootstrapping, que utiliza la librería Amelia 2 en R y que es bastante eficiente según lo que probamos. Entonces, bueno, en el caso, nosotros tomamos el modelo de imputación propuesto por Honaker, King y Blackwell en el 2018, que se basa en 2 supuestos principalmente.
El primero de ellos es que la matriz de datos completa, es decir, la matriz de datos desconocida, sigue una distribución k-variada con parámetros mu y sigma. La matriz de datos completa está compuesta por lo que es una matriz de datos observados y una matriz de datos faltantes, que es una matriz binaria donde en el dato faltante se coloca un 1. Después, el segundo supuesto es que los datos faltan aleatoriamente, es decir, siguen el mecanismo MAR. Por lo tanto, en términos claros, la distribución a posteriori es la probabilidad de los datos observados dados los parámetros de la normal que se acaba de establecer. De manera general, lo que hace el bootstrapping que ellos proponen es que tú tomas la matriz de datos incompleta, haces un remuestreo de 5, que es lo que establecen ellos como mecanismo automático, haces por expectation maximization, imputas los datos faltantes y después separas los resultados, los combinas y entonces obtienes un solo resultado final que es el que sustituirá al dato faltante. Esto lo hace la paquetería que se llama CNR, Amelia, y lo único que hay que hacer es especificar la temporalidad, especificar la variable de países y además tiene la peculiaridad de que permite agregar restricciones al sistema, lo cual ahí les voy a contar al final un poco. El caso particular que teníamos eran datos obtenidos de 33 países con el coeficiente de Gini registrado desde el 2000 hasta el 2016. Estos datos fueron recopilados y proporcionados por el doctor Edgar Saucedo y la maestra Nayeli Bolaños, que trabajan aquí en el IESES. En total eran 561 casos y había 135 casos faltantes, es decir, el 24% de la tabla estaba faltando. Hicimos la primera imputación y los resultados se muestran en esa gráfica de densidad que está en la filmina. Lo que ustedes pueden ver es que la raya negra son los datos observados y la raya roja son los datos imputados. Como se observa, la matriz original de datos observados tenía dos poblaciones. Una población de países que corría en un Gini de 20 a 40 y la otra que corría entre 40 a 70 más o menos, ¿no? Esas dos poblaciones fueron rescatadas en la imputación, en la rayita roja. Sin embargo, en la segunda población, la de 40 a 70, si dan cuenta, es más chata, ¿no? La densidad de los datos faltantes es más chata que la original. Entonces, eso pues fue una cosa que llamó nuestra atención, por lo cual decidimos ir revisando país por país y ver la imputación que había en cada uno de estos 33 países. Detectamos 4 casos que se destacan, ya sea porque el intervalo de confianza era muy grande, ya sea porque los datos que faltaban eran demasiados, o ya sea porque los patrones eran que faltaban al principio de manera consecutiva o al final de manera consecutiva. Entonces, los 4 países más graves en ese sentido eran Guatemala, Japón, Suiza y Uruguay, ¿no? Como ustedes observan ahí en las grafiquitas, pues lo que está en rojito son los datos imputados juntos con sus intervalos de confianza y parecen no ser demasiado buenos en esa imputación. Así que decidimos echar mano de estas restricciones que te permite el sistema y introducimos... Esta fue una pregunta muy difícil porque esta restricción nos permitía integrar la media y la desviación estándar en un país. Sin embargo, al hacer esta restricción, toda la imputación se modifica porque obviamente se modifican los supuestos y los parámetros, en fin, ¿no? Entonces, es todo un cambio y entonces decidimos hacerlo de manera escalonada. Intentamos con el primer país, el más grave, Guatemala, que era donde faltaban la mayoría de los datos, y al hacer la imputación de nuevo, en esta ocasión Guatemala salía corregido, pero algunos otros países agrandaban sus intervalos de confianza. Entonces, integramos restricciones para Guatemala y Japón. Los resultados en esta ocasión parecían más estables que la primera vez, pero de todas formas decidimos continuar y agregamos restricciones a Guatemala, Japón y Suiza. En esta ocasión los resultados parecían empeorar de acuerdo con estas gráficas que les platico. Así que nos quedamos con la segunda alternativa. Incluimos restricciones para Guatemala y Japón. La gráfica de densidad, como ustedes pueden ver ahí, pues está ya un poquito muchísimo más parecida a los datos observados a los datos imputados,
ya los picos ya no se ven tan desfasados, aunque sí hay como un pequeño desfase hacia la derecha, ¿no? Sin embargo, bueno, dentro de todas las pruebas que hicimos, esta era la que parecía mejor. Aún así, al hacer la imputación por países, como ustedes observan, en la mayoría de ellos, no les puse a los 33 porque era demasiado, pero en la mayoría de ellos los intervalos de confianza ya son bastante cerrados y el dato que se imputa es como bastante exacto. Es una maravilla. Entre paréntesis, a mí me maravilla que una paquetería o cualquier proceso automatizado sea capaz de distinguir que el comportamiento de un país es distinto del otro y que la temporalidad temporalidad 1 es distinta a la temporalidad 2 y sea capaz de adivinar ese patrón, me parece maravilloso. Pero bueno, al margen de eso, de todas formas, en Uruguay se quedaron intervalos bastante grandes al inicio, en los años pegados a los años 2000, y como ustedes observan en Chile, hacia el final, hacia los años ya 2016, los intervalos de confianza parecen crecer. Sin embargo, bueno, no es tan, son esos dos países los que presentan esta problemática y de alguna forma ha sido bastante disminuida a lo largo de los procesos de imputación. Entonces, como alcances, y eso es lo que quería un poco dialogar en este espacio, la meta de la imputación no es que encontremos el valor exacto de cada dato faltante, porque eso definitivamente no lo podemos hacer. De lo que se trata es de hacer posible una inferencia estadística. Y en ese sentido es que se llenó esa tabla de datos bajo este proceso que les acabo de platicar. La imputación múltiple ha demostrado que es superior a los métodos de imputación simple y además también ha probado que es robusta al supuesto de normalidad. Entonces, con esta tabla ya completa se procedió al estudio posterior, que bueno, ahí solo les pongo un ejemplo, que efectivamente tenían razón los investigadores, y sí, el tipo de capitalismo hace una discriminación al interior de los países, ¿no? Y bueno, la librería Amelia es bastante veloz porque utiliza este algoritmo que les platico, EMB, y bueno, según los autores de este algoritmo, estas tablas han permitido imputar hasta 240 variables en 32,000 casos. Es bastante rápido. Entonces, pues eso es una de las cosas a destacar. La imputación de una tabla de datos con estas particularidades, como todas, es de detalles finos, porque hay que ir país por país, hay que ir año por año, hay que ir viendo si los patrones son más o menos parecidos o no lo son, si se sale demasiado de lo esperado. Y entonces se procuró en este caso que fuera lo mejor posible. Limitaciones. Se utilizó una M de igual a 5, ¿no? El premuestreo de 5, que es lo que sugieren los autores, pero ellos dicen así textualmente, bueno, traducido por mí. A menos que los datos faltantes sean muchos, M igual a 5, el proceso automático es probablemente el más adecuado. Y entonces la pregunta que surge es, ¿135 datos faltantes de 561 casos es poco o es mucho? ¿No? Asumimos que es poco, pero en realidad es que no sabemos hasta qué porcentaje de datos faltantes es bueno hacer una estimación o no de esta naturaleza, y hasta el momento yo no lo he encontrado en ninguna, digamos, en ningún lugar oficial que te diga una idea general de hasta dónde se puede jugar con estas probabilidades. Luego, se utilizó el gráfico de densidad como estrategia de corroboración, sin embargo, pues qué tan eficiente es este gráfico para decidir la confiabilidad de estos datos, ¿no? Si bien es cierto, lo hace con simetría a lo que serían los datos observados, pues tampoco es que sepamos cómo es la matriz original y bueno, todo está en un proceso de probabilidades, pero creo que sería importante ir abonando un poco a esta literatura de la imputación de datos faltantes que va haciendo falta, o que al menos a mí yo percibo que ya va haciendo falta, como hacer generalizaciones y no dejarlo todo a la particularidad de la tabla, ¿no? Luego, bueno, además del gráfico de densidad, también se utilizaron los gráficos de series de tiempo por país, y bueno, en este caso se acudió con el experto economista para ver si los patrones que proponía la imputación eran fiables o eran por lo menos realistas. Él dijo que sí, dio su aprobación, pero de nuevo es una posición como bastante subjetiva del asunto.
Entonces, como preguntas que se quedaron es, ¿qué porcentaje de datos faltantes es recomendable para hacer una imputación de esta naturaleza? Luego, las reglas que se establecen para las restricciones, ¿lo que hicimos fue lo mejor o hay alguna otra alternativa que haga que estos se produzcan mejores resultados? Y luego también recientemente acabamos de ver en Takahashi, en el 2017, él propone una cosa que le llama Multiple Ratio Imputation, donde lo que hace es utilizar una variable proxy y utilizar un proceso de imputación múltiple. Y entonces, bueno, la pregunta que quedó ahí es, ¿funcionará para este caso? ¿Serán distintos los resultados? Porque pues nunca sabremos cuál es la mejor, ¿no? Pero por lo menos saber si realmente hace resultados distintos o no lo hace. Y creo que esto podría ser bastante interesante para seguir con este tema. Y bueno, por último, que la imputación de datos faltantes es un tema especial porque es muy particularizado a la tabla de datos que tengas. Tienes que tener muy en claro cuál es, qué forma tiene tu tabla, si importan los individuos, si importan las variables, si importan ambos, si tienes muchos casos, si tienes pocos casos. Y bueno, todas estas particularidades es lo que va componiendo para que tú utilices el proceso de imputación que sea mejor para tus datos. Y bueno, pues muchas gracias por escucharme. Tengo un podcast que se llama Puntadas al Azar. Ese es el comercial, pero pues muchas gracias. Espero sus comentarios, observaciones, preguntas. Bueno, Diana, muchas gracias por la presentación. Y abrimos las preguntas. Pueden levantar la mano o desmutearse y la pueden realizar. Yo tengo una pregunta. Sí, Laura. Hola, Diana. Hola, Me llamó la atención porque tú mencionabas que asumían o suponían que los datos eran completamente al azar. no, era al azar, no completamente al azar. Bueno, al azar, pero los de Uruguay no son al azar. Faltan todos los del inicio del periodo. Entonces, eso, digamos, me parece que no tiene un tratamiento similar a que fuera azar. Si fuera completamente al azar o si fuera no ignorable. Son todas esas cosas y por eso es que les decía, creo que esto es un tema interesante para dialogar sobre la imputación de datos faltantes porque hace falta muchísimo en ese tema, ¿no? Es un tema muy poco explorado, si bien como que todo se dedica al algoritmo, todo se dedica a ese tipo de situaciones, parte de los mecanismos de datos faltantes, pues ahí hace muchísima falta. No hay un algoritmo que yo localizara para completamente al azar, ¿no? O sea, todos parten del supuesto de mar y también el de no ignorable está ahí como entre comillas, ¿no? Básicamente todos se basan en los datos observados porque pues es lo que tenemos ahí, ¿no? No, porque, perdón, pero la pregunta venía si había, digamos, o se había podido estudiar el hecho de que precisamente puede ser diferente a que los datos estén al inicio y al final del periodo, a que se den datos faltantes en el medio, donde uno tiene información del T-1 y el T+1. Es distinto a que me falten todos los T-1, T-2, T-3. Digamos, no sé si pudieron ver eso. Sí, no, ¿perdón? O si se podrían tratar diferentes los que son al inicio y al final o los que están en el medio de los periodos. Claro, ahí el único aval que podemos tener es que Amelia 2 considera la distribución de la temporalidad a través de todos los países, ¿no? Y en ese sentido, la temporalidad 1 está llena por otros países y bajo ese supuesto es que Amelia establece la imputación de estos datos, ¿no? Entonces, no solo es el patrón individual, sino es el patrón de la temporalidad lo que apoya un poco a esta situación. De todas formas, no lo hace del todo, ¿no? Porque como ustedes vieron al final, a Uruguay resulta que como todos son al principio, pues sobre todo los primeros datos tienen un intervalo amplio, ¿no? Entonces son cosas que creo que se pueden mejorar y justamente, ¿no? Es de lo que tendríamos que estar o que creo que podríamos estar hablando, ¿no?
Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ramón, dale. Sí, no, ahora que justamente Laura consultó, la pregunta es, Laura, vos que tenés experiencia por haber estado ahí en el INE, en general, digamos, a nivel, digamos, de los cines, ponerle regionales, ¿cuál era un poco la forma como se procedía? ¿Había, algo de armonización entre los cines o era más local en el término de considerar los datos cuando faltan, cuando hay así datos faltantes? En realidad, en Uruguay faltan ahí, supongo yo, porque la encuesta a nivel país empieza en el 2006 y anterior no tiene cobertura nacional. Creo que eso tiene que ver por ahí. A nivel de la región se han hecho armonizaciones de algunos indicadores, pero una vez que ya están las encuestas, digamos, no necesariamente se armoniza todo lo que se pregunta. Uno de los grandes problemas es que no todos los países ponemos lo mismo en los ingresos, por ejemplo. Por más que tenemos el ingreso del hogar o el ingreso de las personas, algunos tienen transferencias o no tienen transferencias, o sea, los componentes del ingreso no son los mismos. Entonces eso complica muchas veces. O sea que en ese caso capaz que de pronto, según lo que decís vos, Laura, capaz que puede estar bueno lo que planteaba Diana, de seguir lo que decía, ¿cómo es? El investigador japonés, claro, del ratio múltiple imputation, capaz que de pronto, y ahí estaría bueno, claramente decidir cuál sería la variable proxy para usar claro, ahí me parece que obviamente eso tiene que tener una elección de un análisis, digamos, de la perspectiva más económica que estadística, ¿no? Es decir, que en realidad creo que lo que se buscaba en este trabajo era que no fuera solamente en la gimnasia, digamos, de trabajar con los datos, sino que diera cosas que fueran realistas. Entonces ahí creo que también es todo un trabajo de decidir qué variable auxiliar usar para poder mejorar la calibración. Se me ocurre que en el caso de Uruguay uno podría ver los Gini por región, porque Montevideo lo podrías calcular y ver cómo se posiciona Montevideo respecto al país a partir del 2006. Digamos, el interior se puede, no está el interior rural, pero hay otras regiones que sí se podría, con los propios datos de las encuestas. Se me ocurre que podría ser una próxima. ¿Y eso que decían las transferencias, cómo sería? No, digamos, cuando vos le preguntás a los hogares hay una cantidad de componentes de los ingresos, que no todos los países preguntamos lo mismo. Porque vos podés tener ingresos por tu salario, podés tener ingresos de rentas, podés tener ingresos de transferencias de tarjetas sociales, y el abanico se abre. Bárbaro. Gracias, Ramón. Juanjo. Sí, una pregunta sobre el paquete el Amelia 2. ¿Permite, solo ingresas las estimaciones puntuales de los datos o permite incorporar alguna medida de precisión para los Ginis estos? Permite integrar medias y desviaciones estándar y tú puedes elegir en el dato, ya sea por la temporalidad, uno tiene una media y una desviación estándar de tanto, o ya sea por individuo. El país tanto, no sé, Japón tiene una media de tanto y una desviación estándar de tanto, ¿no? Permite hacerlo tanto por temporalidad como por individuo. Ok, gracias. Sí. Gracias, Juanjo. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tengo una pregunta. Gracias, Diana, por el seminario, estuvo lindo. No, quería saber, lo que me surge es, o sea, hacen el método de imputación y luego que tienen los datos completos, en realidad siguen como que fueran datos observados. Pregunto si hay alguna forma de, por ejemplo, en eso que vos decís, bueno, me quedaron intervalos de confianza muy grandotes, esa incertidumbre que tenés sobre el dato, capaz que tendrías que continuarla, no sé, tomando en cuenta a la hora de hacer el análisis final. Si eso se hace o no se hace, o no sé. ¿Entiendes? Sí, es que en realidad conocer la tabla de datos completa, pues jamás lo haremos, ¿no? Todos son procesos a través de una aproximación, de una verosimilitud, ¿no? Que es el dato más creíble. Entonces, pues,
A partir de que se llena el dato el dato faltante se llena con una imputación, pues es donde les decía, ¿no? Fuimos con el experto, oye, mira, ¿no? Arroja este dato faltante, parece real, no parece real, ¿no? Ese fue como el parámetro, además de las densidades, ¿no? De hacer parecer los datos imputados que efectivamente siguen el patrón de los datos observados, ¿no? Y ese fue por el momento en este ejercicio hasta donde llegamos, ¿no? Es lo que les comentaba, que este tema a mí me parece bastante rico porque hay muchas cosas que descubrir y hay muchas ideas que se pueden generar, pero al final, ¿cuál es la mejor? Pues nunca lo sabremos, ¿no? Esa es la realidad. Está bien, igual yo me refiero como al siguiente paso. Una vez que tenés los datos, hiciste tu método, imputaste los datos. Y el siguiente paso hiciste algo, el tipo de capitalismo con no sé qué, ¿no? Y ahí tuviste un resultado. Ahora, en ese resultado, trataste a todos los datos como datos observados, si yo entiendo bien. Pero, si hicieras un intervalo de confianza al final, digamos, ese intervalo de confianza estaría como más, sería muy optimista, porque algunos de los datos vienen con incertidumbre. No son datos, son una estimación. A eso me refería. Si cuando tenés las distintas etapas del análisis, habría como que integrarlas de alguna forma. No sé si se puede, no sé. Capaz que es dificilísimo lo que estoy diciendo y no se puede hacer, pero... No, y ¿sabes qué? A mí también me surgen muchas cosas porque el artículo ya fue aceptado y ¿sabes cuántos renglones sobre la imputación se habló? 2. Ok, Porque es que en realidad como que ese tema se pierde. Se fueron imputados por imputación múltiple. Sí, bueno, ¿no? Pero en realidad es que a mí también me quedan muchas cosas y bueno, como les comentaba al interior de nuestro grupo, esto porque son datos de economía y al final uno dice, bueno, ¿no? Pues si algo no está del todo, pues ahí. Pero si son datos de salud, ¿no? Y hay que imputar, yo creo que hay que ser muchísimo más rigurosos, ¿no? Con estas situaciones. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo, Ignacio, y pues ahí cómo hacerle, ¿no? Ahí va, gracias. Gracias, Nacho. Laura. Yo de nuevo, pero porque, perdón. No. Pero tú decías, nunca lo sabremos, y es verdad, nosotros no podemos saber cuál es el dato, pero la pregunta es si probaron, digamos, teniendo una tabla completa, digamos, sacar determinadas observaciones, hacer la imputación y ver la distancia que tiene con el valor observado. Porque eso te puede dar unas medidas de cuán bueno, cuán malo es el procedimiento. Sí, de hecho, por ejemplo, los creadores de Amelia es lo que hacen, ¿no? Hacen simulaciones, 1000 simulaciones, quitan datos y bueno, sobre de eso van diciendo qué tan fiable o no fiable es el proceso que siguen, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hay información, ¿no? De esta simulación que los mismos autores y muchas otras personas han hecho sobre esto. Pero ya... Ustedes en el trabajo no lo hicieron. No, en el trabajo no lo hicimos. Con estos datos en particular no lo hicimos. Sería bueno hacerlo, ¿eh? Que ahorita estoy sacando muchas ideas. No, me quedé pensando, Nacho, lo que dijiste. ¿Vos qué pensabas en hacer algo de tipo jerárquico? Me refiero... Si lo pensás como algo no tenía respuesta en realidad. Estaba no, está bien, pero probablemente pensándolo más bayesianamente. Si vos lográs hacer algo, hacer una estimación que integre las distintas etapas, de alguna forma, ya bayesiana o no, pero que integre las distintas etapas, capaz que ahí podés lograr que la incertidumbre en la etapa 1 también sea considerada en la etapa 2, vendría a ser. Pero no sé qué hicieron en la etapa 2, ¿entiendes? Pero dependiendo de lo que sea que estés haciendo, puede ser fácil o difícil en realidad. No tenía respuesta, la pregunté porque me llamó me surgió eso. Pero sí, capaz que sí, que si vos integrarlo bayesianamente, la ventaja que tiene es que medio como Bayes muchas veces complica las cosas, pero tiene la ventaja de tratar todo más o menos de una forma coherente, ¿no? Entonces, medio que el tratamiento de los datos faltantes se hace, no quiero ser muy... se hace más o menos naturalmente dentro con la misma aproximación que lo haría si tuviera los datos completos.
Es una variable desconocida más. Como todos los parámetros son variables aleatorias, el dato faltante es un parámetro más. En una aproximación frecuencista tenés eso de que es una incógnita que no es parámetro. Entonces no sabes bien lo que es, digamos, te queda como en el medio. Tenés que tratarlo distinto, algo así. Pero yo nunca hice una integración así de... Era una... Está bien. Diana, yo tengo una pregunta. Sí. O sea, cuando hablas del algoritmo de esperanza-maximización, ¿bien? O sea, que se hacen este tipo de cosas. ¿Qué es lo que se hace en cada uno de los pasos? En el paso de E, de la esperanza, y en el paso de la M, de la maximización. O sea, porque en el fondo vos lo que querés calcular es un resultado que es el que falta. O sea, un valor, un dato que es el que falta. ¿Qué es lo que se hace en cada uno de los pasos? Porque el EM es un método iterativo, que lo vas haciendo hasta que converge a algo que puede ser algo local o en el mejor de los casos global. Pero, ¿cuáles son los dos pasos o qué función maximizás, por ejemplo? No, eso no lo tengo claro, Andrés, no me metí a tan a detalle. Lo que te puedo decir es que la distribución a posteriori que se utiliza, pues es la que está ahí, ¿no? La probabilidad de los datos observados dados los parámetros de la normal. Pero así como irte contando del algoritmo, te diría mentiras. Está Entonces, excelente. O sea, es eso, porque me generó la duda nomás porque me lo quedé pensando. Sí, sería cuestión de que me metiera más a profundidad a la paquetería y ir viendo por paso qué es lo que hacen en el proceso iterativo, pero por el momento lo desconozco. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces cerramos por acá. Diana, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí. Sí, creo que cerraste el ciclo internacional por este semestre, así que la verdad que un placer. Pues muchísimas gracias. Bueno, Gracias. creo que la semana que viene tenemos a Juan Kalemkerian, que va a hablar sobre clustering en series de tiempo. Así que nos vemos el miércoles a las 14 horas. Que pasen bien. Chao. Gracias. Gracias. Chao.